Continuamos exactamente desde el cierre del primer episodio. Este segundo episodio profundiza en Génesis 1 al 3, desde la creación hasta la caída, con un enfoque bíblico, reflexivo y práctico. Y estaremos hablando de la creación a la caída. ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Y cómo cambió la historia de toda la humanidad? Bienvenidos una vez más a un viaje a través de la Biblia. Un espacio donde juntos recorremos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Descubriremos no solamente lo que sucedió, sino también lo que cada historia nos revela acerca de Dios, de nosotros mismos y de su maravilloso plan de redención. Qué bueno, ¿eh? Somos más que afortunados. En nuestro primer episodio hicimos un recorrido general por el libro de Génesis. Hablamos de la creación, de la caída, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. Pero hoy quiero que regresemos al principio, a los primeros capítulos de la Biblia. Porque para comprender mucho de las grandes verdades que encontramos a lo largo de las Escrituras, tenemos que comprender primero qué sucedió en el Edén. ¿Cómo era la relación entre Dios y el ser humano? ¿Qué ocurrió cuando el pecado entró? ¿Dónde comenzó la estrategia de la serpiente? ¿Y dónde podemos comenzar a ver la esperanza de redención? Hoy hablaremos de la creación a la caída. Comencemos. El primer punto. En el principio, la Biblia comenzó con una declaración sencilla, pero extraordinariamente profunda. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y eso lo encontramos en Génesis 1:1. Antes de hablar del ser humano, la Biblia nos habla de Dios. Antes de nuestro propósito, nos presenta al Creador. Antes de hablar de nuestros problemas, establece quién tiene la autoridad sobre toda la creación, y ese es Dios. Y estamos muy claros en ese, el único creador de la tierra y de todas las cosas. Y todo comienza con Él. Esto es importante porque muchas veces queremos comenzar nuestra historia con nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son nuestros planes? Pero la Biblia comienza desde una perspectiva completamente diferente. Gracias a Dios. La primera pregunta no es ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta es ¿para qué me creó Dios? Cuando entendemos que Dios es nuestro creador, comenzamos a comprender que nuestra identidad y nuestro propósito encuentra su verdadero significado en Él. Qué lindo, ¿eh? Así es. Profundizar en Él es lo que tenemos que hacer. Cada día de nuestras vidas. Vamos al segundo punto. Dios trajo orden donde había desorden. Génesis nos presenta a Dios creando de manera ordenada. Dios habla y algo sucede. Oh, yes. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Hay algo poderoso que encontramos desde la primera página de la Biblia. La palabra de Dios tiene autoridad. Oh, sí, bastante. Toda la autoridad y la potestad. Eso es así. Cuando Dios habla, la creación responde. Amén. Dios establece límites, Dios separa, Dios ordena, Dios llena y finalmente Dios completa su creación y declara que era buena. Esto nos revela el carácter de un Dios que no trabaja sin propósito. Hay diseño, hay intención, Señor. hay un orden. Claro que sí. Y eso también puede hablarnos espiritualmente. Claro que sí. Hay temporadas de nuestras vidas donde no todo puede ser lo que parece. Puede ser que esté desordenado. Situaciones que no comprendemos.
procesos que parecen confusos, puertas que se cierran y planes que cambian. Pero Dios, desde Génesis, sigue siendo el mismo Dios. Puede traer orden donde nosotros solamente vemos caos. Y puede haber luz en medio de nuestra oscuridad. Y puede comenzar algo nuevo donde nosotros mismos pensamos que todo terminó. Es que Él es luz. Así es. Tercer punto, creados a imagen de Dios. Cuando Dios llega al momento de crear al ser humano, ocurre algo diferente. Génesis 1:26 nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 1:27 declara que Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. Amén. Esto nos habla directamente acerca de nuestra identidad y dignidad. El valor del ser humano no comienza con lo que posee, no comienza con sus títulos, no comienza con su posición, Así es. no comienza con la aprobación de otras personas. Sí. Nuestro valor está relacionado con el hecho de haber sido creado por Dios y a su imagen. Amén. Antes de que alguien te diera un título, Dios había puesto valor en tu vida. Amén. Pero antes de que alguien te rechazara, Dios ya conocía tu existencia. Antes de que alguien pudiera hacer algo para demostrar quién eres, tu Creador ya había establecido qué vida tenía para ti y que tenía significado. Por eso, cuando buscamos nuestra identidad fuera de Dios, siempre terminaremos buscando en lugares que nunca podrás satisfacer. Completamente tu corazón no lo vas a satisfacer. Él es el único que puede satisfacer nuestra sed. Eso es así. Nadie más lo Él puede es el que hacer. llena. Sí, Señor. Y tenemos el cuarto punto, el jardín del Edén. Dios prepara un lugar para el hombre, el jardín del Edén. Allí encontramos una imagen de comunión, provisión, propósito y relación. Amén. Adán tenía una responsabilidad. Dios le había dado trabajo. Esto también es importante. El trabajo existía antes de la caída. El propósito existía antes del pecado. Wow. O sea que siempre tuvimos algo que hacer. Sí, el trabajo. Adán tenía la responsabilidad de cuidar aquello que Dios había colocado en sus manos. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Quizás una familia o un ministerio, un negocio o talento, o una oportunidad o una asignación o una palabra o tal vez un sueño, quién sabe. Sí. Muchas veces estamos tan concentrados en aquello que todavía no tenemos, que olvidamos cuidar lo que Dios ya nos entregó. Así es. Adán tenía que cultivar y guardar, y nosotros también debemos aprender a ser buenos administradores de aquello que Dios coloca bajo nuestra responsabilidad. Es así. Así es. Tenemos que cuidar de aquellos que Dios no ha entregado a nuestras manos. Sí, es una responsabilidad, pero sobre todo llevar a cabo aquello que Él nos ha entregado. Eso nos lleva al quinto punto. No es bueno que el hombre esté solo. En Génesis 2 encontramos algo bien interesante. Desde la declaración repetidamente que la creación es buena. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso estamos juntos. Entonces Dios crea a la mujer. Aquí vemos que establece la relación matrimonial y la familia. El hombre y la mujer fueron creados para vivir en relación. También para vivir en unidad, en compañerismo, dentro del diseño de Dios. Pero mira lo que dice, el hombre y a la mujer, dice Dios. Pero también podemos ver un principio más amplio. Dios no nos diseñó para vivir completamente aislados. Así es. Necesitamos comunidad, necesitamos relaciones saludables, necesitamos personas con quienes podamos caminar, Amén. crecer, Claro. aprender Claro. y compartir. Amén. El aislamiento
puede convertirse en terreno muy peligroso cuando comenzamos a desconectarnos con Dios y de las personas que pueden ayudarnos espiritualmente. Empieza algo a desconectarse cuando no estamos buscando esa comunión entre otras personas. Por eso es importante preguntarnos, ¿quiénes están caminando contigo? ¿Quién puede orar contigo? ¿Quién puede corregirte con amor? ¿Quién puede recordarte la verdad cuando tus emociones quieren hacer olvidar lo que Dios ha hecho? Amén. Qué lindo poder tener familia, amistades que nos ayuden, que nos dirijan, recuerden, claro. que nos dirijan, que nos levanten. Qué Eso es hermoso. así. Claro. Y continuamos con el sexto punto. La serpiente entra en esencia. Génesis el capítulo 3. Aquí aparece la serpiente y quiero que observemos cuidadosamente su estrategia. La serpiente comienza cuestionando la palabra de Dios y los dichos. En esencia, introduce una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Recuerden eso. Aquí comienza una batalla que veremos repetidamente a través de toda la Biblia. La batalla por creer o no creer la palabra de Dios. Entra la confusión. Ahí es. Así es. Pero la serpiente intenta producir duda. Así es. Pero realmente dijo Dios eso. ¿Realmente puedes confiar en lo que Dios te dijo? ¿Realmente Dios quiere lo mejor para ti? Y si Dios te está negando algo bueno, la tentación no comienza solamente con una acción. Muchas veces comienza con una conversación interna, con una duda, con una idea, con una voz que contradice aquello que Dios ya había establecido sobre tu vida. Amén. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque ella es viva, es la que nos posiciona y la que nos dirige. Porque si no conocemos lo que Dios ha dicho, será mucho más difícil reconocer aquello que contradice su verdad. Amén. Amén. Tenemos que reconocer la palabra cuando nos habla. Así mismo. Séptimo punto, cuando la duda se convierte en desobediencia. La mujer observa el fruto, lo considera, lo desea, lo toma y lo come. Y da también a su marido. Entonces ocurre algo que cambia la experiencia de la humanidad. Entra el pecado. Sus ojos son abiertos de una manera diferente y aparece algo que antes no estaba presente en su relación: la vergüenza. Se da cuenta Abraham que está desnudo e intenta cubrirse. Ay, ay, ay. Ahí entra el pecado. Eso es así, ya puedes, ya ¿Cómo sabes. supieron ellos? Después escuchan la presencia de Dios y se esconden como si Dios no lo ve o no lo sabe. Observamos la secuencia. Primero dudaron de la palabra, Así es. después desobedecieron, luego sintieron vergüenza, finalmente se escondieron. Como si no sabe. Esta sigue siendo una de las estrategias del pecado. Wow. Primero nos seduce, después nos acusa, primero nos dice, no pasa nada. Y después de que caemos nos dice, ahora no puede acercarte a Dios. Wow, como El engaña. así mismo. El pecado promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Así es. Promete satisfacción, pero muchas veces deja vacío. Promete que no habrá consecuencia, pero después nos confronta con ella misma. Wow. Y Tenemos así es que el pecado. Sí, tenemos que tener cuidado cuando hacemos ciertas decisiones Eso es y así. las decisiones que tomamos. Octavo punto. ¿Dónde estás tú? Después de la caída, Dios viene al encuentro con el hombre. Adán se esconde. Y entonces escuchamos una de las primeras preguntas que Dios dirige al ser humano. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, físicamente. Pero Adán necesitaba reconocer dónde se encontraba espiritualmente. Esta pregunta atraviesa los siglos y puede llegar hasta hoy en día entre nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde caminas?
si es cerca de Dios o se estás escondiendo como Adán. Esa es Qué una pregunta, tremenda pregunta. Tal vez estás escondiéndote detrás del ministerio. Oh, Dios Puede mío. ser. Detrás del trabajo, detrás de una sonrisa, detrás de tus responsabilidades, detrás de una apariencia de que todo está bien. Pero Dios sigue llamándote. ¿Dónde estás tú? No porque no puede encontrarte, sino porque quiere que reconozca dónde te encuentras tú. ¿Dónde te encuentras ¿Ya has tú? hecho esa pregunta? Vamos al 9º punto. La tendencia a culpar. Cuando Dios nos confronta, como confrontó a Adán, algo sucede. Adán culpa a la mujer y de cierta manera también apunta hacia Dios. La mujer que me diste, dice él. Después la mujer culpa a la serpiente. Y aquí vemos otra consecuencia del pecado: la dificultad de asumir la responsabilidad y fácilmente señalar. Y es fácilmente decir, fue por lo que me dijeron, o fue por lo que mencionaron, o fue por lo que como me trataron. Quién sabe, pero son excusas que usamos para culpar a otros. Y aunque es cierto que las acciones de otras personas pueden afectarnos profundamente, llega un momento en nuestra vida espiritual donde tenemos que permitir que Dios trate con nuestro propio corazón. Amén. La transformación comienza cuando dejamos de mirar solamente lo que otros hicieron o lo que otros permitieron, que Dios nos muestre que necesita sanar, corregir o transformar dentro de nosotros. Tenemos que admitir que hay cosas que Dios tiene que hacer con nosotros. Y trabajar con nosotros. Con nuestro carácter. 10º punto. En el medio del juicio aparece la esperanza. Las consecuencias del pecado fueron reales. La relación había sido afectada. La muerte entraría en la experiencia humana. El hombre y la mujer serían expulsados del jardín. Pero la historia no termina allí. En Génesis 3:15 encontraremos una promesa en el medio de las consecuencias de la caída. Y aunque es cierto que las acciones de otras personas pueden afectarnos profundamente, llega un momento en nuestra vida espiritual donde tenemos que permitir que Dios trate con nuestro propio corazón. La transformación comienza cuando dejamos de mirar solamente lo que otros hicieron y permiten que Dios nos muestre qué necesita sanar, corregir o transformar dentro de nosotros. Yo pienso que solamente así nos vamos a dar cuenta si dejamos que Él nos guíe, en vez de mirar a nosotros mismos. 10º punto. En medio del juicio aparece la esperanza. Las consecuencias del pecado fueron reales. La relación había sido afectada. La muerte entraría en la experiencia humana. El hombre y la mujer serían expulsados del jardín. Pero la historia no termina allí. En Génesis 3:15 encontraremos una promesa en el medio de las consecuencias de la caída. Dios habla de una descendencia que finalmente vencería a la serpiente. A este pasaje se le ha llamado tradicionalmente el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. Desde Génesis 3 comenzamos a ver algo extraordinario. Amén. Dios ya estaba revelando su plan de redención. Gloria a Dios. El ser humano cayó, pero Dios no abandonó su propósito. El pecado entró, pero la gracia de Dios continuó obrando. Gloria a Dios. La serpiente apareció, pero también apareció una promesa, y esa promesa comenzaría a desarrollarse a través de toda la historia bíblica hasta llevarnos a Jesucristo. Qué bien eso, ¿eh? Ya Dios tenía su plan hecho.
vamos al próximo punto, es que Dios los cubrió. Hay otro detalle importante final en Génesis 3, y es que Adán y Eva habían intentado cubrirse, estaban desnudos y utilizaron hojas. Pero Dios les hizo túnicas y los vistió. Ellos intentaron cubrirse por su propio medio. Pero finalmente Dios fue quien proporcionó cobertura para ellos. Aquí podemos ver y encontrar una imagen espiritual que recorre toda la Biblia. El ser humano intenta solucionar sus problemas del pecado, pero también intenta cubrir sus culpas. Intenta también esconder su vergüenza, pero necesita algo que nosotros mismos no podemos producir. Necesitamos la provisión de Dios. Y mientras continuamos este viaje a través de la Biblia, veremos cómo el tema del sacrificio, la sangre, la expiación y la redención continúa, desarrollando hasta encontrar su cumplimiento en Jesucristo. Verdades muy importantes de este episodio. Wow, yo estoy emocionada con estos episodios que estamos haciendo. Claro que sí. Dios es el origen y el creador de todas las cosas. Amén. La palabra de Dios tiene autoridad. Así es. El ser humano fue creado a imagen de Dios y posee dignidad y valor. Amén. Fuimos creados con propósito y responsabilidad. Dios nos creó para vivir en relación y comunidad. Una estrategia de la tentación es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Y el pecado produce separación, vergüenza y consecuencias. Dios confronta al ser humano para llevarlo a reconocer su condición. Debemos aprender a asumir responsabilidad de nuestras decisiones. También, desde Génesis comenzó a revelar su plan de redención, lo que es el ser humano que no podía solucionar por sí mismo. Dios comienza a proveer al ser humano. Y quiero dejarte con esto, con esta reflexión en esta tarde. Quizás hoy, mientras escuche este episodio, la pregunta de Dios a Adán también está tocando tu corazón. ¿Dónde estás tú? No te estoy preguntando dónde estás físicamente. Te estoy preguntando dónde está tu corazón. ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? O quizás comenzaste caminando cerca de Él, pero poco a poco te fuiste distrayendo, dejando. Quizás por una herida, quizás de decepción o una caída o decisión. Quizás la vergüenza te hizo esconderte, pero quiero recordarte algo, que desde Génesis, cuando el ser humano se escondió, Dios salió a buscarlo. El pecado había producido una separación que tendría consecuencias profundas, pero Dios ya estaba allí revelando la historia. Con la caída, que vendría redención, vendría esperanza, finalmente vendría Cristo. Aleluya. Por eso, Génesis 3 no es solamente de la historia cómo cayó la humanidad, también es el comienzo de una historia y de redención. Amén. Gloria a Dios por eso. Finalmente, queremos hacer una oración rápidamente. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro creador. Nosotros nos identificamos contigo, eres el propósito en nosotros. Hoy te pedimos que examines nuestros corazones. Muéstranos dónde estamos nosotros. Aleluya, amén. Y si nos hemos alejado, ayúdanos a volver. Si hemos permitido que otras voces sean más fuertes que tu palabra, enséñanos nuevamente a reconocer y a creer en tu verdad. Alabado Cristo. Si hemos pecado, danos un corazón para arrepentirnos. Gloria a Dios. Si hemos estado escondidos detrás de la vergüenza, ayúdanos a acercarnos a ti. Poderoso Dios. Gracias, porque desde el principio podemos ver que tu deseo fue desarrollar un plan de redención
para la humanidad. Así fue. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias porque nuestra historia no tiene que terminar en nuestra caída. Así es. En ti, Señor, podemos encontrar el perdón, Y hay esperanza. restauración Sí, Señor. y un nuevo comienzo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén Señor. y amén. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos en ese segundo episodio de un viaje a través de la Biblia. Hoy podemos decir que aprendimos cómo el pecado entró en la experiencia humana, pero también cómo descubrimos que desde el mismo momento de la caída, Dios comenzó a revelar una promesa de redención. Pero la historia de Génesis continúa. Así que en nuestro próximo episodio hablaremos de dos hermanos, Caín. Caín y Abel. Así es. Por eso necesitamos que te quedes con nosotros. Y sabes que estas son dos personas que tienen dos corazones, una pregunta que todavía confronta hoy en día. Así mismo es. ¿Qué sucede cuando permitimos que los celos, la comparación y el enojo gobiernen nuestro corazón? Así es. En el próximo episodio hablaremos de Caín y Abel. cuando el problema no está solamente en la ofrenda, sino en el corazón. Así es. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios bendiga tu vida y recuerda, cuando Dios pregunta ¿dónde estés? No es una invitación para esconderte más, es una oportunidad para recordar o para reconocer nuestra condición y volver nuestro corazón hacia Él. Gloria a Dios por eso. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga.